Desde las remotas aldeas de Etiopía, cruzando ríos, desiertos y siglos de silencio, un antiguo pueblo comienza a resurgir. Son los Beta Israel, los hijos olvidados de Sión, descendientes de una promesa eterna, sellada por Dios mismo. Y hoy están regresando a casa. Con cada paso que dan hacia Jerusalén, se cumple la antigua palabra registrada en Sofonías, capítulo 3, versículo 10. Mi pueblo disperso que vive más allá de los ríos de Etiopía, vendrá a presentar sus ofrendas. Esto no es coincidencia, es una señal, una alarma divina. Miles de judíos etíopes están siendo llevados a Israel, no por razones políticas, ni por planes humanos, sino por el cumplimiento de una profecía que dormía, y que hoy despierta con una fuerza sobrenatural. ¿Qué conocían los profetas que nosotros hemos ignorado? ¿Por qué este regreso tiene un papel tan crucial en los eventos proféticos del tiempo final? Porque este no es simplemente un retorno cultural o étnico, es el eco de la trompeta profética. Es Dios recordándole al mundo que Él no ha olvidado a ninguno de sus hijos. Estimado oyente, en este video queremos llevarte a través de la fascinante historia de los Beta Israel, los judíos etíopes, y cómo su regreso a la tierra prometida está marcando una de las señales más impactantes del cumplimiento profético en nuestros días. Antes de continuar, queremos darte una buena noticia. Hemos creado un canal dedicado exclusivamente a la oración, donde cada mañana nos unimos para buscar la presencia de Dios. Si deseas comenzar tus días en comunión con el Señor, te invitamos a orar junto a nosotros. El enlace a nuestro canal estará disponible en la descripción de este video. Empezamos. La historia de Israel no es solo un relato antiguo, es un río espiritual que atraviesa los siglos. A veces fluye con fuerza, visible, a veces ese río se oculta entre las piedras del olvido, serpenteando en silencio, hasta que en el tiempo de Dios vuelve a surgir con poder. Hay capítulos de esa historia que fueron sepultados por el polvo del tiempo, personajes que no aparecen en los libros modernos, rutas que no están en los mapas, pero, aunque el mundo los haya olvidado, el cielo nunca los perdió de vista. Y en medio de esas rutas perdidas aparece una llama encendida en el corazón de África. Un pueblo extraño, vestidos con túnicas blancas, orando en sábado, recitando la ley de Moisés. Sin conocer el Talmud, sin escuchar de los fariseos, sin contacto con el judaísmo europeo ni con el rabinismo de Babilonia, pero con la Torá escrita en el corazón, con una fidelidad que desafía la lógica y una esperanza que desafía al tiempo. Los Beta Israel, judíos etíopes, testigos de una fe arcaica, pura, conservada como por milagro en las montañas de Gondar, no llegaron por conversión, sino por herencia. No aprendieron del exilio, sino del silencio. Durante siglos, nadie habló de ellos, pero su existencia parece un susurro profético, como si Dios hubiera escondido a un remanente en las alturas, lejos de los imperios y de la tradición humana, preservados para ser descubiertos en los últimos días. ¿Quiénes son realmente? ¿De dónde vienen? ¿Y qué nos dice su historia sobre las promesas que aún están vivas en la palabra de Dios? Estimado oyente, hoy lo exploraremos con reverencia y discernimiento, porque cuando Dios guarda silencio durante siglos, no es porque ha olvidado, sino porque se está preparando para sorprender. Para comprender más sobre ellos, debemos ver su historia. En toda historia sagrada hay voces que resuenan en las plazas, y otras que se escuchan en las cuevas. Voces que iluminan con fuerza, y otras que solo los atentos pueden discernir. La historia de los Beta Israel es de estas últimas, una historia silenciosa, pero cargada de señales celestiales. El término Beta Israel significa literalmente casa de Israel, en el idioma ge'ez, una lengua semítica antigua usada por el cristianismo etíope y también por los judíos etíopes. Beta es equivalente a Bayit en hebreo, que significa casa, e Israel se refiere al pueblo del pacto, descendiente de Jacob. El término no es solo un nombre étnico, es una declaración identitaria. Los Beta Israel no se consideraban una rama del judaísmo, sino el verdadero Israel,
preservado en aislamiento, lejos de la corrupción de las religiones externas y del judaísmo post-exílico. A lo largo del tiempo, se han propuesto varias hipótesis sobre el origen de los Beta Israel. En primer lugar, según la tradición recogida en el Kebra Nagast, libro sagrado de la historia etíope, redactado en el siglo XIV, aunque basado en tradiciones orales transmitidas por siglos, la reina de Saba, llamada Maqueda, emprendió un largo viaje desde el reino de Kush, actual Etiopía, hasta Jerusalén para visitar al rey Salomón. Esta visita también se relata en la Biblia, específicamente en Primera de Reyes, capítulo 10, donde se destaca la admiración de la reina por la sabiduría y esplendor del monarca israelita. Según el relato etíope, durante aquella visita, Salomón y Maqueda mantuvieron una relación de la cual nació un hijo, Menelik I. La tradición afirma que este niño fue criado en Israel bajo la influencia de la corte davídica y la instrucción de la ley de Moisés. Cuando alcanzó la edad adulta, regresó a Etiopía acompañado por un séquito de 12,000 israelitas, entre ellos sacerdotes, escribas, levitas y nobles del reino. Este grupo habría llevado consigo una copia de la Torá, y según algunos relatos más desarrollados dentro de la tradición etíope, incluso el Arca del Pacto. Este último punto, aunque controvertido, ha sido central en la identidad religiosa y nacional del pueblo etíope. Según se cuenta, Menelik I habría trasladado el Arca del Pacto a Aksum, donde permanece hasta el día de hoy custodiada dentro del templo de Santa María de Sion, siendo protegida por un único monje guardián designado de por vida. Aunque no existe evidencia arqueológica o documental verificable que confirme esta afirmación, sigue siendo una creencia profundamente respetada dentro de la Iglesia Ortodoxa etíope. Este conjunto de narraciones forma la base de lo que se conoce como la hipótesis salomónica o teoría tradicional, la cual sostiene que los Beta Israel, los judíos etíopes, serían descendientes directos de Menelik I, hijo de Salomón, así como de los 12,000 israelitas que lo acompañaron desde Jerusalén. La teoría argumenta que a lo largo de los siglos, esta comunidad habría vivido en aislamiento cultural y geográfico dentro de Etiopía, desarrollando y conservando una forma arcaica y autónoma del judaísmo, distinta del judaísmo rabínico que evolucionó en Babilonia, Europa o el norte de África. Aunque esta teoría ha sido rechazada por buena parte del mundo académico por carecer de pruebas históricas y arqueológicas concretas, algunos autores modernos la han defendido o al menos explorado como posibilidad. Entre ellos destaca Graham Hancock, periodista y autor británico, quien en su libro The Sign and the Seal, El signo y el sello, investiga tanto la tradición oral etíope como la historia del Arca del Pacto. Hancock plantea la hipótesis de que la narrativa etíope podría tener un fundamento real, y sugiere que la presencia del arca en Aksum, aunque no confirmada, no debe descartarse como mera leyenda. Por su parte, el historiador judío del primer siglo, Flavio Josefo, también hace mención de la reina de Saba en su obra Antigüedades Judías. Aunque no menciona a Menelik ni al arca, sí confirma la visita de la reina a Salomón, su admiración por su sabiduría y el impacto internacional de su figura en regiones tan distantes como Arabia y Etiopía. Esto aporta cierto respaldo histórico a la idea de un contacto entre Israel y Etiopía en tiempos antiguos. Por lo tanto, aunque la teoría salomónica no puede ser probada con certeza desde la historiografía moderna, sigue siendo una tradición profundamente enraizada en la identidad del pueblo etíope. Su valor no está solo en su literalidad, sino en cómo ha moldeado la conciencia religiosa y cultural de toda una nación, dándole una conexión directa con la narrativa bíblica y con el linaje davídico. Para los Beta Israel y para millones de etíopes, esta historia sigue siendo no solo creencia, sino herencia espiritual. Otra teoría significativa sobre el origen de los Beta Israel es la conocida como la hipótesis de las tribus perdidas. Esta propone que los judíos etíopes podrían ser descendientes de una o varias de las 10 tribus del reino del norte de Israel, que fueron dispersadas tras la invasión asiria en el año 722 a.C. Según esta perspectiva,
Es posible que miembros de la tribu de Dan, una de las más mencionadas en esta hipótesis, hayan migrado hacia el sur, atravesando Egipto y asentándose en lo que hoy es Etiopía y Sudán. Esta teoría no solo se basa en analogías bíblicas, sino también en tradiciones etíopes y ciertas prácticas religiosas que los Beta Israel conservaron, como el uso del sábado, la observancia de leyes alimentarias kosher, la pureza ritual y el rechazo al Talmud, lo cual sugiere